Le damos la bienvenida a esta tercera mesa de las jornadas 50 años de Vigilar y Castigar, actualidad de una obra práctica. Esta mesa la titulamos Cuerpo y Disciplina y están con nosotros hoy Micaela Carrión, que va a presentar Habitando la extra cotidianeidad de nuestros cuerpos, a Gonzalo Correa, que va a presentar Bacterias y animales, el poder desde una perspectiva poshumanista en Vigilar y Castigar, y a Ismael Cardoso, que hoy también va a representar a su compañero Diego Alsina, quien prepararon El cuerpo como territorio en disputa en el encierro penitenciario, análisis de la experiencia de la práctica profesional comunitaria de la licenciatura en Educación Física para el CURE. ¿Quién quiere comenzar? Yo comienzo. Micaela. Bueno. Pásale. Yo puedo pasar la de Bueno. Voy a pararme, me siento más cómoda. Bueno, primero que nada, agradecer, es un placer estar acá, compartiendo un poco de mi experiencia, de lo que ha sido tanto mi trayectoria en la Facultad de Psicología, como bueno, tanto también un poco de mi vida personal. Habitando la extracotidianidad de nuestros cuerpos, nace un poco de este entrecruce en la psicología, obviamente, el arte y el cuerpo. Desde la psicología también empezó a surgir un poco como mi incomodidad de poder entender cómo habitar o cómo funcionaba el cuerpo en, bueno, lo que voy a explicar en la siguiente diapo. Está un poco el arte que aparece ahí, mi experiencia en el teatro, que bueno, que yo siento que ahí empecé a encontrar un poco mi lugar de expresión, de entenderme un poco a mí, de entender el mundo y de buscar las formas de cómo yo podía expresarme y entenderme y vincularme también. Y bueno, el cuerpo justamente por eso, ¿no? Porque empiezo a darme cuenta que es a través del cuerpo donde yo encontraba mi lugar de decir un poco, de narrar un poco qué era lo que me pasaba en mi vida y ahí junto a mis seres queridos y mi entorno. De acá nace el teatro psicofísico, que bueno, es un poco algo distinto a lo que es el teatro porque involucra justamente el trabajo mismo con el cuerpo, y lo que trata el teatro psicofísico es unir tanto lo que es el psiquismo y el cuerpo y viceversa. Empieza como a entrar un poco el juego entre ambas cosas. Y bueno, obviamente que es a través de ejercicios físicos, del movimiento corporal, y ahí empiezan a entrar un poco en lo que es la imaginación, lo real, lo fantasiado, lo que mismo que se puede crear ahí en el momento. Bueno, acá en mi trabajo final de grado tengo un capítulo exclusivo que habla sobre el cuerpo y hablo sobre lo que es cuerpear y pongo ahí como un poco la definición de lo que es el uso coloquial, que es esquivar o evadir, y el uso de la RAE, que es el hurto del cuerpo. Y bueno, capaz que no están entendiendo un poco mucho de lo que quiero decir, pero empieza a jugar acá un poco qué es lo que pasa con el cuerpo, lo que yo sentía que pasaba con el cuerpo, que sentía que el cuerpo como que no me pertenecía, ¿no? Que estaba como por fuera y que yo no era yo misma la que dominaba mi propio cuerpo, sino que estaba como en una cuestión de inmovilidad, de dominio. Y ahí es donde entra Foucault. Y me pongo a pensar un poco eso, ¿no? De cómo el cuerpo queda como preso, dominado, y está en esta configuración estructurada donde tengo que estar
presa de eso, donde todo el tiempo me estaba cuestionando, ¿no? Como qué era lo que tenía que hacer, lo que podía hacer. Estaba como en una cuestión automática de cómo me tengo que mover, cómo tengo que caminar, cómo tengo que comer, cómo tengo, ¿no? Como una cuestión más en cuanto a lo social, de cómo se debe hacer las cosas. Entonces, empieza ahí como mi cuestión de qué es lo que está pasando. Sobre todo en el momento de pandemia, que fue donde yo sentí esa inmovilidad, no solo porque, bueno, había una cuestión de tener que estar encerrados, donde se podía capaz que percibir un poco más esto de la quietud, ¿no? Y del encuentro con uno mismo, con el pensamiento y de estar ahí como en una cuestión de no sé, como quietos, ¿no? De no poder sentir. Y bueno, y acá empieza a hacer un poco un juego en cuanto al panóptico, donde empiezo a pensar, bueno, sí, hay una cuestión externa, ¿no? De que me está controlando a mí todo el tiempo, pero también hay una cuestión interna, propia, porque hoy en día ya no es tanto la cuestión de cómo tengo que hacer porque el otro me dice, sino que hay una cuestión de una exigencia propia que estamos todo el tiempo nosotros mismos cuestionándonos. ¿Puedo hacer esto? ¿Tengo que hacer esto? O sea, no es una cuestión de debo, sino de que yo misma me pongo esas propias limitaciones de lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Entonces empiezo entra acá un poco, ¿no? Lo que es el super yo, ¿no? Esto de la moral, de lo que, bueno, tengo que hacer, pero realmente empieza a tironear ahí la cuestión también del deseo, ¿no? De realmente quiero hacer esto. Bueno, y ahí un poco se me empiezan a mezclar los mundos de poder pensar un poco esta relación de poder que no me permitía a mí estar un poco más relajada con mi entorno. Y bueno, me pongo a pensar un poco por dónde viene, por dónde puede venir esto de la quietud, y digo, bueno, me parece que de la cotidianidad, o al menos eso siento, porque en el día a día siento que estamos como en una cuestión de automatismo, de me levanto, hago esto, desayuno, me voy a trabajar, y estoy como en una constante de pasos rutinarios que me llevan a mí a mantenerme dentro de un estándar de comodidad que no me permite a lo mejor como pensarme a mí en otras cosas, ¿no? En este cuerpo disciplinado, que está anestesiado, que está automático, que no puede más que seguir un orden de las cosas, ¿no? O al menos eso siento. Y empiezo ahí como en esta cuestión de, bueno, ¿cómo rompo con esa cotidianidad? ¿Cómo hago para, no sé, empezar a sentir otro tipo de cosas? Y acá es donde aparece lo extracotidiano, que en realidad llega a mí como en una cuestión no sé si de suerte, de lo que yo necesitaba en ese momento, porque yo siempre estuve en relación trabajando en cuestiones relacionadas al arte, pero al teatro, lo que se le puede decir convencional, ¿no? Donde uno va, actúa, pero el cuerpo está, pero no está tan presente, o al menos no es como lo prioritario, ¿no? Es parte. Pero acá empezaba a jugar un poco el cuerpo, pero como principal. Entonces ahí, bueno,
veo un llamado, buscaban un intérprete para una cuestión de una obra y qué sé yo, y dije, bueno, me mando. Estábamos en plena pandemia, yo venía también en un alejamiento con mi propio cuerpo y fui en realidad sin pensar, como bueno, a ver qué va a pasar acá. Y bueno, empieza como una cuestión de movimientos, de caminar por el espacio y se empieza a jugar un poco con el cuerpo y veo que empiezan a pasar cosas, o al menos en ese momento de que yo estaba como, hacía mucho tiempo muy quieta. A moverme con el otro, empieza a jugar la mirada, y en mí, por lo menos en ese momento, empieza como a resurgir una memoria corporal más relacionados a mis vivencias, a mi pasado, a recuerdos, ¿no? Y bueno, y ahí es donde digo, qué interesante esto, que hacía mucho que no me pasaba. Y bueno, y ahí comienza como un poco mi trayecto por lo que es el teatro psicofísico y una cuestión de exploración del cuerpo. Esto es el concepto de extracotidiano, en realidad lo que intenta es hacer un poco romper con la técnica del uso cotidiano del cuerpo, por eso es extracotidiano, y tiene toda una metodología. En realidad esto es un concepto de Barba y Savarese, que son autores italianos. Ellos han desarrollado todo lo que es metodología teatral y de ahí nace un poco el concepto. A su vez, el Teatro de la Baraja, también el director es venezolano, entonces también tiene como una formación también que trae del exterior. Y ¿cómo llegar a este cuerpo extracotidiano? Porque capaz que es como un poco todo entreverado, pero lo que se hace es poder, primero que habitar la incomodidad, el desequilibrio, y poder empezar a buscar, bueno, qué formas de movimientos no cotidianos podemos realizar para empezar a ver qué puede surgir desde ese inconsciente, pero desde lo corporal y no tanto desde la palabra, ¿no? Primero sí, la palabra siempre está, porque después, bueno, se empieza a hacer como un análisis de qué fue lo que pasó, pero se pone en primer lugar al cuerpo, el habla del cuerpo y lo que va surgiendo de ese movimiento corporal. Un poquito brevemente, no sé bien qué tiempo dispongo, pero es cómo me empiezo a mover a través de los segmentos corporales, de la cabeza, la muñeca, el codo, el brazo en sí en general, el pecho, la cintura, las rodillas, o sea, todos los segmentos corporales. Y a partir de ahí la combinación de los movimientos a partir de esos segmentos. ¿Qué pasa cuando muevo un brazo y a la vez muevo una cadera? Se me mueve el pecho, la cabeza, y en ese movimiento, en esa combinación de movimientos empezás a buscar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me pasa a mí cuando muevo el pecho? ¿Qué me pasa a mí cuando muevo la mano? ¿O cuando hago un círculo? ¿O cuando me muevo? En esa combinación de cosas, ¿qué es lo que empieza a pasar? También se trabaja lo que son todo líneas, ¿no? Líneas rectas, ángulos, más relacionado a las ondas, y a ese tipo de combinaciones. ¿Qué pasa con un brazo cuando es recto? ¿Qué pasa cuando un brazo es fluido? Y ahí, en esa combinación de movimientos, empiezan a surgir memorias. Un poco lo que se trata de hacer con este trabajo es poder identificar o asociar los relatos y las narrativas que empiezan a surgir a partir del cuerpo, poder como percibir esas sensaciones y emociones que
que están en el cuerpo y poder reconocerlas en el momento y generar un mayor grado de conciencia en lo que es el entramado mente-cuerpo, para así poder generar un mayor bienestar a través del autoconocimiento, ¿no? Porque ahí empezamos como a vivir ahí en el presente, en el momento que vos estás vivenciando la experiencia. Es bueno, estoy viviendo el presente, pero también estoy como observando qué es lo que está pasando. Y ahí empezás a generar, ¿no? Aparece esa información desde el cuerpo y en el momento empiezo a ser consciente de eso que me está pasando. Y bueno, ahí un poquito como para cerrar, me quedé como pensando en esta pregunta, que es ¿qué nuevas formas de evitar la corporalidad necesitamos para que nuestros cuerpos sean espacios de expresión? Nada, como una pregunta abierta de poder pensar un poco, bueno, cuáles son las formas, porque a veces, muchas veces, la palabra no alcanza, a veces no sabemos cómo expresarnos a través de la palabra o nos cuesta más. Entonces, me parece que es lindo y es interesante, importante también tener en cuenta esto, ¿no? Que a veces el cuerpo también habla, es un cuerpo hablante, cuenta cosas, nos dice cosas, y obviamente que sin excluir una cosa de la otra, porque también van de la mano y son suplementarias, pero sí empezar como a pensar un poco eso, ¿no? De que el cuerpo también tiene cosas para decir y muchas veces lo silenciamos, ¿no? A través de la cotidianidad y a través de las rutinas. Y bueno, a lo mejor esto fue una experiencia propia, pero también pensar qué otras formas de extracotidianidades podemos pensarnos para habitar otros lugares del cuerpo. Bueno, no sé si me expliqué. Si tienen alguna pregunta, me encantaría también responderles para ver si logré expresarme correctamente. Bueno, gracias, Micaela. Si les parece, lo que hacemos es presentar los tres y después dejamos las preguntas y para el final. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con Ismael. Bueno, lo que vamos a proponer ahora contar es ¿cómo se pasa? En la flechita. Bueno, es un trabajo que venimos llevando adelante con otro. Me presento, mi nombre es Ismael Cardoso, soy docente de ISEF, Instituto Superior de Educación Física para el CURE, el Centro Universitario Regional del Este. Este trabajo que venimos llevándolo adelante desde el año pasado con otro docente que, bueno, por fuerzas mayores no pudo venir, se llama Diego Alsina. Yo tenía la intención también de estar ayer y aprovechar el congreso, pero bueno, por asuntos de cuidados, el mundo del interior se me complicó hasta la mañana. Pero celebro y agradezco la oportunidad de estar acá, de este espacio, de esta perspectiva Foucaultiana que me parece súper potente para analizar y vigente para analizar nuestras actuales sociedades contemporáneas y los asuntos en los que venimos trabajando. Así que me encanta y quería estar ayer, pero pido disculpas, no, me fue imposible. Bueno, yo no soy bueno para estar sin una guía, así que me armé algo para leer. Como dice ahí, bueno, esta ponencia se denomina, pusimos con Diego el cuerpo como territorio de disputa en el encierro penitenciario, análisis de la experiencia de la práctica profesional comunitaria de la licenciatura en Educación Física para el Centro Universitario Regional del Este. Se inscribe en las actividades de los grupos de investigación, estudios sociales y culturales sobre deporte del ISEF y el grupo de investigación, estudios sobre el cuerpo en el capitalismo contemporáneo, también de ISEF. Bueno. Bien.
ahí un poco qué es la práctica profesional comunitaria, para no leerlo, ¿no? Esta ponencia propone un relato de la experiencia en el marco de la unidad curricular para PRO 2, práctica profesional en espacios comunitarios, de la licenciatura en Educación Física del Instituto Superior de Educación Física para el Centro Universitario Regional del Este. La misma se desarrolla en 2 sectores de la unidad penitenciaria número 13 Las Rosas del departamento de Maldonado, el sector F y el H, que principalmente aloja a la población privada de libertad que está institucionalizada en el sistema por primera vez. El cuerpo de la población privada de libertad es en el encierro el objeto posible en donde las disciplinas penitenciarias se encarnan, haciendo factible en el mismo juego la materialidad de esa dimensión particular de lo corporal, es decir, la criminalidad. Al mismo tiempo, se constituye como un recinto de resistencia por parte de los privados de libertad. La intención es proponer un análisis de la lucha de poder que se da en el terreno de lo corporal, en el sistema penitenciario, en el marco del poder disciplinario, tal cual fuera descrito por Michel Foucault. Para tal cometido, se propone un análisis del discurso de los privados de libertad en el marco de las disciplinas penitenciarias, vinculadas al uso del tiempo y el espacio. Interesa particularmente cómo transitan los privados de libertad por la experiencia del espacio de educación física que el ISEF, en coordinación con la Subdirección Técnica de la Unidad número 13, propone en la institución. Se estudia un conjunto de entrevistas a la población privada de libertad. En el mismo sentido, se analiza un cuaderno de campo propuesto por los y las estudiantes de la licenciatura en Educación Física que llevan adelante sus prácticas en la institución. En este último, la población privada de libertad que participa del espacio puede escribir sus impresiones y sentires en cada encuentro. No es, ese cuaderno está en el momento en que se están dictando las clases, está ahí, nadie está obligado a escribir nada, quien quiere pasa, agarra una lapicera que de ahí escribe, o le comunica a otro que le escriba algo, o a las mismas profesores o a nosotros. Está ahí, es algo que está ahí sin la obligación de dejar nada escrito ahí. La gente que ha escrito ahí lo ha escrito por voluntad y en el momento que quiso. La ponencia propone dar cuenta de la vigencia actual del dispositivo disciplinario en el marco de la racionalidad contemporánea en un caso específico del encierro penitenciario para el caso uruguayo. Unidad número 13, Las Rosas. La unidad número 13 de Las Rosas se encuentra en el departamento de Maldonado, pese a que es una cárcel del interior del país, posee características de una institución metropolitana. Según datos del INR del 16 del 12 del 2021, su capacidad educativa es de 640 plazas. 594 para varones, 46 para mujeres, pero su población ascendía en el 21 a 1061. 1001 varón, 60 mujeres, una de ellas embarazada y una persona trans. No ha habido aumento locativo en Las Rosas desde el 21 hasta el momento. Las Rosas no cuenta con espacio específico para alojar madres con niñas o niños, Oficina Comisionado Parlamentario 2021. Según pudimos revelar con la Subdirección Técnica, para el 2025 la población privada de libertad se compone de 1.205 varones, para 640 plazas, para 594 plazas, 77 mujeres. Esta unidad penitenciaria posee un edificio central en donde se encuentran las oficinas, la dirección y el sector femenino, un patio y el área educativa. Al costado de este edificio hay más alojamientos, que es el alojamiento de pregreso, y hay un proyecto Fénix, que bueno, si me da el tiempo cuento un poquito, que también tiene un sector ahí aparte. Una cancha de fútbol pequeña de tierra y un gimnasio. Hacia atrás de este edificio central hay una huerta y un campo deportivo donde se llevan adelante las clases de educación física que el ISEF desarrolla en la institución. Más hacia atrás de este último espacio se encuentra un sendario de importantes dimensiones, compuesto por 8 sectores de alojamiento masculino de la A a la H, con 2 plantas, con un patio interno para cada uno. El sector femenino se distribuye en 7 sectores que se clasifican en preventivas, primarias, residentes, sector de seguridad y sector de pregreso. La gestión de la unidad penitenciaria se divide en la subdirección técnica y la subdirección operativa. Esta última está a cargo del jefe de reclusión y de ella depende el personal policial.
En la subdirección técnica se encuentran los operadores y operadoras penitenciarios que llevan adelante los programas de tratamiento y las actividades educativas y deportivas. Con la subdirección técnica, el ISEF coordina sus actividades. En el 2017, la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario monitoreó la unidad penitenciaria elaborando un informe en el cual se concluye, es una cita, abro comillas, ¿no? La situación de la cárcel de Las Rosas en Maldonado es muy delicada, dado el aumento poblacional que ha tenido sin el aumento de recursos, programas y personal, lo que genera continuas situaciones de tensión y falta de respuestas educativas para amplios sectores de la población recluida. Esto genera un contexto de agotamiento institucional, ya que los encargados de la dirección del centro, pese a sus muy buenos esfuerzos y orientación, no pueden encarar un centro con estas dimensiones, sin los recursos adecuados, lo que entraña importantes riesgos de todo tipo. La situación requiere apoyos institucionales urgentes, tanto de la superioridad administrativa de la unidad, Ministerio del Interior y Instituto Nacional de Rehabilitación, pero también de otros organismos ministerios con competencia nacional y referentes temáticos de las políticas sociales en educación, salud, salud mental, adicciones, desarrollo social, deporte, capacitación laboral, cultura. Oficina Comisionado Parlamentario 2021, página 6, cierro comillas. Lo anterior dota de sentido la pertenencia que el ISEF, a través de la unidad curricular para PRODOF, pueda desarrollar actividades educativas, deportivas o culturales dentro de la unidad penitenciaria. Coincidimos con la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, es fundamental que la política pública atraviese la cárcel, facilitar el acceso a la cultura corporal del movimiento, según la entienden Brach y Caparrós, 2009, a la población privada de libertad, va en esta dirección. El cuerpo como materialidad de las prácticas. El cuerpo constituye en este trabajo una estrategia de análisis, una categoría de análisis privilegiado, a partir de la cual se intenta pensar en el acontecimiento de la criminalidad, el asunto de la cuestión social, tal cual la explica Deleuze en el epílogo a la obra de Roncelot, La Policía de las Familias. Abro comillas. La disciplina fabrica individuos, cierro comillas, nos dice Foucault, ¿no? Vigilar y castigar, página 175. La prisión no redime a través de la pena, ni reinserta en la sociedad a quien infringe la ley. Muy por el contrario, contribuye a fabricar y multiplicar la delincuencia. En el capítulo Ilegalismos y Delincuencia del libro que nos convoca, Foucault lo explica bien. Las disciplinas penitenciarias producen y consolidan una dimensión particular de lo corporal, una forma de ilegalismo específico, la delincuencia propiamente dicha. Pero existe una lucha de poder en este terreno de lo corporal por parte de quien está privado de su libertad, que sintetiza sueños, utopías y el anhelo de una oportunidad para soñar una vida diferente. En esta ocasión elegimos analizar estas luchas de poder en el plano de la dimensión corporal en la relación al uso del tiempo y el espacio. Nos interesa particularmente cómo se encuadra el espacio de la educación física en mencionadas estrategias. En relación a esta cuestión de la lucha corporal, esto es una foto de algo que escribió un privado de libertad, ¿no? Y ahí nos decía, ¿no? Gracias por venir, gracias por estar en este contexto de encierro, con la falencia de los derechos humanos, más la carga de un sistema de justicia en el marco legislativo que solo piensa en encerrar y no recuperar al preso, y que, como se sabe, el encierro y el ocio solo produce violencia y adicciones a la droga. Por eso, todo lo que significa abrir las puertas de la celda, de la reja, poder salir, y empezar paso a paso una correlación entre los presos y las organizaciones sociales, civiles, religiosas, o como decimos en la calle, es un camino positivo para que el preso se acuerde que es un hombre con derechos a rehabilitarse. Por terminar de vuelta, muchas gracias por estar. Vigilar y castigar justamente comienza con el capítulo El cuerpo de los condenados. Foucault inicia el mismo dando cuenta de la transformación histórica del castigo físico como ejecución de la pena hacia una técnica del mejoramiento.
Refiriéndose a la desaparición del suplicio, Foucault nos dice, abro comillas, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la sombría fiesta punitiva estaba extinguiéndose. Cierro comillas, Foucault 2006, página 16. Para dar cuenta de esta transformación del castigo del arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos, el autor plantea el acontecimiento de otro objeto de la penalidad. Aquí entra en escena el alma, intentando dar cuenta de un castigo que actúa sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones. Foucault 2006. Más allá de la incursión del alma en este punto, que no es menor y que podría desplegar análisis que exceden a las posibilidades de esta ponencia, nos quedaremos, como plantea Foucault, en reconocer en ella, abro comillas, el correlato actual de cierta tecnología de poder sobre el cuerpo. Cierro comillas, Foucault 2006, página 36. Al mismo tiempo, siguiendo al autor, el cuerpo se encuentra inmerso en un campo político, expuesto a relaciones de poder que lo cercan, lo marcan, lo someten, que constituyen un dominio en articulación con un saber del cuerpo, que no es la ciencia de su funcionamiento, pero que actúa de forma organizada y técnicamente reflexiva. Dominio y saber constituyen las tecnologías del cuerpo. Siguiendo los planteos de Santiago Castro, 2010, no Edgardo, Santiago Castro, para Foucault, las tecnologías constituyen un conjunto múltiple de estrategias a través de las cuales los animales humanos devienen sujetos. Complementando lo anterior, nos parece oportuno acercar lo expuesto por Gonzalo Gambarota, 2017. Este último plantea una concepción del cuerpo que no es anterior a sus usos, que son esos usos, las técnicas allí implicadas, las que producen una corporalidad específica en un contexto condicionado por las reglas dominantes. A partir de lo anterior, cabe preguntarse, ¿cómo se estructuran estas tecnologías del cuerpo vinculadas al tiempo y al espacio en la cárcel Las Rosas? ¿Qué efectos materializan en la producción de un tipo específico de corporalidad que circunscribe a la criminalidad para este caso específico? Cuerpo, tiempo y encierro en Las Rosas. Una vez ingresa al sistema penitenciario, la persona privada de libertad pierde toda o casi toda posibilidad de disponer del tiempo y del espacio. La población privada de libertad come cuando el sistema quiere, convive con quien el sistema le impone, sale de la celda o recibe la luz solar si el sistema se lo permite. Según los datos de las entrevistas que pudimos realizar, las celdas en donde se alojan el sector F y el H, con quienes trabajamos, que son quienes asignan la clase de educación física, están diseñadas para alojar a 3 personas, a lo sumo 4. Pero estos sectores, los privados de libertad, llegan a convivir entre 10 y 11 personas. Son realmente chicas. El encarcelamiento penal, desde el inicio del siglo XIX, ha procurado cubrir la privación de la libertad y la transformación técnica de los individuos, nos señalaba Foucault. Siguiendo Bataille, el autor nos decía, abro comillas, unas instituciones completas y austeras en las que el aislamiento asegura el intercambio del detenido con el poder que sobre él se ejerce. En este punto, Foucault retoma la discusión sobre los sistemas de encarcelamiento norteamericanos, el de Auburn y el de Filadelfia. Con sus marcadas diferencias, ambos sistemas ponían el acento en el aislamiento de la celda individual y en la relación del individuo con su conciencia. Es claro que para nuestras latitudes estos sistemas no rigen el funcionamiento del sistema penitenciario. Más allá de eso, la cárcel o el encarcelamiento como práctica ha fracasado en su fin, es decir, en reformar al individuo para la reinserción social. Por el contrario, esta práctica ha producido un efecto inverso, ha aumentado los comportamientos delictivos, los índices de reincidencia o el impulsivismo. Pero esto no quiere decir desde la perspectiva Foucaultiana, que esta sea una institución irracional. Por el contrario, su racionalidad se hace explícita en la capacidad de replantear sus objetivos y estrategias sobre la marcha, erigiendo nuevos fines que no estaban contemplados inicialmente. En el contexto del neoliberalismo como razón mundo, según lo describen Laval y Gardot 2013, la criminalidad es, en nuestra sociedad contemporánea,
un elemento que produce riqueza económica en la economía del mercado. Pero además, como nos señala Daniel Olesker, 2001, en su estudio del modelo de desarrollo para el caso uruguayo, crecimiento y exclusión son parte del mismo proceso. Crecimiento económico y exclusión son parte del mismo proceso. Olesker, 2001, señala que el quedar por fuera de la legalidad es un componente constitutivo de la exclusión que el sistema requiere para crecer en los términos del actual modelo. La superpoblación, el hacinamiento y el tiempo de encierro, exponenciado en estas condiciones, son elementos que, lejos de preparar a la población privada de libertad para su supuesta reinserción social, generan condiciones para la reincidencia. Los sectores F y H con los que trabaja el ISEF, que alojan 11 personas en celda diseñada para 3, expresan que no tienen otra actividad en la semana que no sea la clase de educación física. Muchas veces no salen ni siquiera al patio interno. 24 horas, una semana sin salir de la celda. Engomados o trancados es la expresión que ellos utilizan cuando el llavero no les sale. La semana pasada pasaron, por problemas, 3 semanas sin ver en un espacio para 3 o 11 personas sin salir ni siquiera al patio. Así lo expresaba un privado de libertad que participa de las clases cuando le preguntábamos su opinión acerca de la clase de educación física. Esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros. Por eso, yo cuando recién empezaron, que muchos querían salir, pero cuando llegaba el día no salían, yo los agitaba para que salgan. Porque en realidad muchos querían venir y nunca salían a las clases, se quedaban durmiendo. Es la única oportunidad que nos dan, porque el sector, la única oportunidad que tenemos es esta, porque después el que no tiene comisión pasa en la celda 24 horas. Comisión es una actividad faginero o estar en la actividad de deportes que les permiten salir de la celda a cumplir esa función. La población privada de libertad con la que compartimos el espacio nos hace sentir en cada encuentro lo que expresan las palabras que acabamos de citar. No pierdan la oportunidad de agradecer que estemos allí las clases. Significa poder salir de la celda. No pierden la oportunidad para transmitirnos su agradecimiento. La clase de educación física es un espacio que corta e interrumpe la acción de la disciplina penitenciaria. Esto se deja ver en las expresiones de otros participantes de las mismas, cuando les consultamos su parecer en relación al espacio propuesto por el ISEF. Es lo mejor que nos puede pasar, porque está en la tapa del libro que cuerpo sano, mente sana. Y esto nos ayuda, más allá de tomar un poco de sol que nunca tomamos, siempre viene bien, nos ayuda a liberar tensiones, a liberar presión, nos cansa, yo qué sé. Nos hace sentir afuera mientras estamos acá. Por momentos nos olvidamos que estamos en una cárcel. Y me ha sorprendido de buena manera el compañerismo que hay con los compañeros, cómo se brindan unos por el otro. La verdad que uno pensaría que en una institución como esta sería una batalla, y es al contrario, o sea, la clase donde además trabajamos fútbol. Según lo expresa el entrevistado, la clase de educación física es considerada como un espacio que suspende en alguna medida el tiempo y el espacio que imponen las disciplinas penitenciarias. La administración del tiempo y del espacio carcelario son elementos que deben entrar en consideración a la hora de implementar las políticas públicas que se proponen atender el emergente social de la criminalidad. Claro que no son los únicos. Ya mencionamos con Olesker que la exclusión de la legalidad es un fenómeno inherente al modelo de desarrollo actual que produce crecimiento y acumulación desigual. Pero en lo concerniente al funcionamiento de nuestras actuales instituciones carcelarias, estos dos componentes, entre otros, no menos importantes, pero que por razones de posibilidad no son mencionados en esta ponencia, son asuntos que urge tenerlos en consideración. En relación a lo anterior, un entrevistado al consultarle si consideraba que la cárcel favorecía la reinserción social de la población privada de libertad, nos decía lo siguiente: no, yo creo que no, jamás, porque la cabeza encerrado piensa 1000 cosas, hacer maldades, 1000 cosas piensa en la cabeza. Si uno no se la rebusca, el encierro es lo peor. Conclusiones. Del trabajo realizado para la presente ponencia podemos concluir que el funcionamiento actual de la cárcel Las Rosas dista enormemente de constituir una posibilidad de reinserción social para la población privada de libertad. La superpoblación carcelaria, el encierro, como condición hegemónica en la administración del tiempo y del espacio,
no generan condiciones para que la población privada de libertad pueda transitar por la institución imaginando una fuera diferente al que lo condujo a estar entre esos mundos. El dispositivo disciplinario, tal cual fuera descrito por Michel Foucault, para estas instituciones, lejos de estar agotado, se encuentra en actual vigencia. Coherente con la perspectiva Foucaultiana, la institución carcelaria ha logrado utilizar su supuesto fracaso para diseñar nuevas estrategias dirigidas a nuevos fines. En el neoliberalismo, como razón el mundo, la Validardot 2013, la criminalidad es un elemento sustancial para el funcionamiento del sistema. La cárcel contribuye día a día a tal fin. Aquellas instituciones completas y austeras han adaptado el despliegue de los dispositivos disciplinarios que penetran los cuerpos de la población privada de libertad con una eficacia implacable. La clase de educación física aparece como un espacio en donde estas lógicas se interrumpen por un tiempo claramente insuficiente. Gracias, Ismael. Bueno, antes de darle la palabra a Gonzalo Correa, quiero corregir un olvido, y es que no presenté quería haber presentado a los ponentes y no los presenté. De alguna manera ellos ya se presentaron, pero bueno, es importante para poder situar desde dónde están hablando. Así que bueno, recuperar que Ismael es docente del ISEF, por tanto su trabajo está asociado directamente al campo de la educación física y puntualmente en el CURE, con formación en la licenciatura, en la maestría y en sociología, Ismael. No, en humanidades, ciencias, en teorías y prácticas de la educación. Y por su parte Micaela, que también lo presentó cuando inicia su presentación, valga la redundancia, que habla desde otro lugar, y eso también es muy interesante, que habla más que nada desde su egreso de licenciatura en psicología, pero ahora ya trabajando entre psicología y arte, que es su interés en el campo profesional. Y ahora Gonzalo, que es profesor agregado en la Facultad de Psicología, también es doctor en la Facultad de Psicología Social, trabaja en el departamento, ¿no? En el Instituto de Psicología Social. ¿Qué más? Nada más. Con eso alcanza. Creo que es una presentación muy general. Y vamos a poner la presentación. El famoso control L. Sí. Acá. Y tenés el control. Tengo acá, perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero comentarles que este trabajo se inscribe en el campo de los estudios multiespecies, digo, para contextualizar un poco más a quienes escuchan esta ponencia, esta presentación. Es un campo que reflexiona en torno a los vínculos inmanentes entre la humanidad, los humanos que somos, con otras formas de vida, ¿no? Y algo que no iba a comentar, pero aprovecho también para darle más coherencia y conexión a las mesas, es un tema central en la obra Foucaultiana, donde en Vigilar y Castigar está fuertemente presente, que es que el cuerpo no es solamente un objetivo del poder, sino que es un efecto del poder, ¿no? Entonces, a la vez que el cuerpo se domina, se está produciendo un cuerpo. Y en la obra Foucaultiana eso se muestra claramente varios ejemplos, ¿no? Cómo los dispositivos de seguridad producen la población y intervienen sobre el conjunto biológico de la especie, o cómo el poder disciplinario trabaja sobre el cuerpo anatómico a la vez que produce ese individuo, ¿no? Esa doble dimensión del poder en Foucault creo que es importante para traer esto. Y esto lo digo también porque en mi título aparecen las bacterias y los animales, que no suelen ser muy presentes al momento de pensar el poder, pero precisamente lo que quiero comentar es cómo en la propia reflexión y en la conceptualización Foucaultiana estas otras formas de vida también están presentes, ¿no? Y lo que quiero rescatar así son algunos... muy bien, sí. Lo que quiero rescatar con esto es algunas dimensiones o perspectivas que podríamos llamar poshumanistas en la actualidad, que están presentes también en la
conceptualización que hace Michel Foucault, ¿no? ¿Qué es el poshumanismo? El poshumanismo es una etiqueta, es un conjunto de perspectivas, enfoques que tienen como horizonte una crítica fuerte al antropocentrismo, que también se plantean el vínculo inmanente entre lo humano y otras especies, la inseparabilidad de esas relaciones, el reconocimiento de la agencia a otras formas de vida en la producción de quienes somos, y también la no separación entre naturaleza y cultura. Digo esto como un gran paraguas que está presente, que aparece como una mirada contemporánea que se puede expresar en diferentes autoras y autores, ¿no? De Donna Haraway, Rosi Braidotti, por nombrar algunas que forman parte de los debates contemporáneos en torno a este intento de pensar más allá del humano, o pensar lo humano de un modo diferente, ¿no? Lo humano no desde la centralidad de la humanidad en sí, sino también reconociendo todo este conjunto de agencias, formas de vida que también nos constituyen, ¿no? Y yo quería como comentar cómo en la obra Foucaultiana hay unos gestos, hay unos desarrollos que permiten sostener esta ruptura, ¿no? O de esta centralidad del humano. No es que Foucault sea un autor antihumanista, pero es muy crítico con respecto a la producción, a los efectos del humanismo, pero también es muy crítico con respecto a cierta mirada antropocéntrica. Obviamente no es el leitmotiv de Foucault ir contra el antropocentrismo, no está planteando esos términos. Esto es una lectura que se hace del presente hacia revisitando la obra, no es parte de la jerga Foucaultiana, pero, por ejemplo, en Las palabras y las cosas, que es un libro clave que resume o sintetiza una parte importante de la obra Foucaultiana, aparece ahí el problema de la invención del humano, ¿no? Cómo emerge la figura hombre como una posibilidad contingente del saber, ¿no? Entonces ahí ya hay todo un intento, un esfuerzo de Foucault de dar cuenta de que aquello tan caro que aparecía como el supuesto, el piso del cual pensábamos, era algo del orden de lo contingente, algo del orden histórico, ¿no? Entonces, esa imagen de la figura hombre como contingencia está ahí como un gesto Foucaultiano para reconocer. Y, por su parte, en Vigilar y Castigar, en la obra que nos toca, aparece también la disciplina como parte de unas técnicas, unos procedimientos que tienen que ver con la producción del humano, ¿no? Con la producción de individuos. Ahí aparece precisamente la imagen de la fabricación del individuo y la población como una potencia del poder. En un trabajo que vengo desarrollando que tiene que ver con la relación con las vacas, me topé con esta obra llamada La Ley del Embudo. Es la obra de un artista plástico uruguayo, Mario Sagradini. Esta obra fue presentada en el pabellón Uruguay de la Bienal de Venecia en 2017. Lo que trabaja esta obra es la forma abstracta o cierta forma de un instrumento utilizado en el siglo XIX para la matanza de vacas, que es el embudo, ¿no? Es un dispositivo de encierro donde los animales son introducidos y ahí acontece la muerte. Y un poco lo que hace Sagradini es instalar esta pieza que recupera parte de la forma de lo que era el embudo, y colocada en un pabellón lo que hace es que invita a que los espectadores transcurran por la obra, puedan habitarla y demás, intentando también poner en cuestión el tema de la presencia y la ausencia de los cuerpos y lo que los cuerpos pueden experimentar cuando transitan por esa obra, ¿no? No me voy a detener en el análisis de la obra en particular, pero sí me interesaba entender cómo de alguna forma lo que intenta pensar Sagradini, incluso se llama el nombre de la obra es La Ley del Embudo, incluso hay toda una explicitación que respecto a esta obra pone en cuestión también las condiciones del sistema penal judicial uruguayo, las cárceles, de qué cuerpos sufren, ¿no? Eso está presente en
la conceptualización que hace Sagradini sobre su obra, ahí aparece como esta dimensión, como la puesta en escena de una obra que intenta poner en tensión estas relaciones de continuidad entre lo humano y lo animal. Patricia Gianni Ruberto, es una crítica de arte argentina, habla de la obra de Sagradini y dice: parte de una historia que abarca más de 100 años de trabajo rural en el Río de la Plata, se sintetiza en esta máquina política destinada a seleccionar y decidir el destino final de los cuerpos, por lo que puede leerse también como una metáfora sobre el poder y la animalidad de la condición humana. Y a continuación dice también: Sagradini no expone la ruina generada por la historia, sino el arquetipo que dio lugar a una historia. Hay en esto un trabajo intelectual de exhumación arqueológica, pero ya no de un objeto, sino de una imagen, ¿no? Más allá de estas palabras que uno podría también cuestionar algunos planteos si es un objeto o una imagen, lo interesante es precisamente que la obra de arte reúne una semiótica y una materialidad que pone en tela de juicio estas relaciones de continuidad entre humanos y animales. Me interesa sobre todo repensar, o por lo menos traer algunos elementos de Vigilar y Castigar para seguir cuestionando acerca de esta delgada línea que constituye la humanidad con otras formas de vida. Y quería tomar en particular el capítulo 4 de Vigilar y Castigar, que es el panoptismo. Es un capítulo donde ahí aparecen 4 figuras que son las que me interesa como desarrollar. Primero, la peste, ¿sí? O todo lo que implica la gestión de la peste. Ahí aparece un agente que es la Yersinia pestis, que es la bacteria que la provoca. Aparece la lepra, otra enfermedad. Ahí tenemos el bacilo de Hansen como uno de los protagonistas de esa historia. Aparece el panóptico de Bentham, como una forma también del encierro humano, un encierro humanizado que incluso Foucault llama como una máquina efectiva y cruel, que tiene que ver precisamente con poner, no solamente poner a sufrir el cuerpo, sino el alma, ¿no? El castigo con el alma. Y aparece también la menagerie, que fue un zoológico real del siglo XVI, XVII. ¿Sí? Estas imágenes, de alguna forma, son las que Foucault va a ir trayendo, va a ir aportando para intentar comprender cuál es el modo de funcionamiento de la disciplina. Y ahí aparece el tema de la peste, ¿no? La peste lo que produce o provoca es, como efecto también de las muertes masivas, del contagio, del supercontagio que genera, es una respuesta por parte del orden político que va a tender a la diagramación de la ciudad en cuadrículas, a la prohibición de la circulación, donde comienzan a aparecer algunas figuras que son las que pueden circular: el intendente, los centinelas que vigilan que no haya movimientos, desplazamientos, otros personajes que son los cuervos, que son los que van a sacar a los muertos, a los enfermos y demás. Hay toda una conversión de la ciudad medieval a partir precisamente de este cuadriculado. Y dice Foucault: a la peste responde el orden, tiene por función desenredar todas las confusiones, la de la enfermedad que se transmite cuando los cuerpos se mezclan, la del mal que se multiplica cuando el miedo y la muerte borran los interdictos. Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte, a cada cual su bien, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se subdivide él mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. Contra la peste, que es la mezcla, la disciplina hace valer su poder, que es análisis, ¿no? También Foucault nos va a decir que la peste, como forma a la vez real e imaginaria del desorden, tiene por correlato médico y político la disciplina. Por detrás de los dispositivos disciplinarios se lee la obsesión de los contagios, de la peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones, de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el desorden. También, tras presentar a la peste y los efectos que produce la gestión de esa enfermedad, en particular en la ciudad medieval,
Foucault va a introducir otra gestión distinta con respecto a un problema que es el tema de la lepra. En el caso de la lepra, como vamos a ver, la lepra está centrada sobre todo, la gestión de la lepra es el exilio, la exclusión del leproso por fuera de las ciudades. La idea es purificar a las ciudades, quitar el mal. Y ahí nos dice Foucault, más que la división masiva y binaria entre los unos y los otros, la peste apela a separaciones múltiples, a distribuciones individualizantes, a una organización en profundidad de las vigilancias y de los controles, a una intensificación y a una ramificación del poder. Por el contrario, que es lo que Foucault quiere como contraponer la lepra, el leproso está prendido en una práctica de rechazo, del exilio-clausura. Se le deja perderse allí como en una masa que importa poco diferenciar. Los apestados están prendidos en un reticulado táctico meticuloso en el que las diferenciaciones individuales son los efectos coactivos de un poder que se multiplica, se articula y se subdivide. El gran encierro de una parte, el buen encauzamiento de la conducta de otra. La lepra y su división, la peste y su reticulado. La una está marcada, la otra analizada y repartida. El exilio del leproso y la detención de la peste no llevan consigo el mismo sueño político. El uno es el de la comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada. De alguna forma lo que nos está diciendo Foucault es cómo estas dos formas de responder ante estas eventualidades que ponen en juego la vida humana en relación con la vida de otras especies, ¿no? Como estas bacterias, en este caso en particular, genera también dos distintas maneras o visiones de ejercicio del poder que siglos después van a articularse y a congeniar, ¿no? Foucault nos va a decir cómo de alguna forma esta forma de abordaje de la peste y esta forma de abordaje de la lepra van a coincidir, sobre todo más adelante en el siglo XIX, en lo que es la consolidación del modelo disciplinario. Dice Foucault, tratar a los leprosos como apestados, proyectar los desgloses finos de la disciplina sobre el espacio confuso del internamiento, trabajarlo con los métodos de distribución analítica del poder, individualizar a los excluidos, pero servirse de los procedimientos de individualización para marcar exclusiones, esto es lo que ha sido llevado a cabo regularmente por el poder disciplinario desde los comienzos del siglo XIX. El asilo psiquiátrico, la penitenciaría, el correccional, el establecimiento de educación vigilada y por una parte los hospitales. De manera general, todas las instancias de control individual funcionan de doble modo. El de la división binaria y la marcación, loco no loco, peligroso inofensivo, normal anormal, y el de la asignación coercitiva, de la distribución diferencial, quién es, dónde debe estar, por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo, cómo ejercer sobre él de manera individual una vigilancia constante, etc. ¿Sí? Esto lo va a conducir también de alguna forma a tratar de buscar otra imagen en la articulación de estos dos modos de abordaje. De alguna forma él dice que la lepra se trata al apestado como leproso en este juego también de contaminación entre estas dos modalidades, y él va a una forma de recurrir a la famosa imagen del panóptico de Jeremy Bentham. Siguiendo a Foucault, el panóptico es un dispositivo que tiene como particularidad su capacidad de automatizar y desindividualizar el poder, una máquina que a partir de deseos muy diferentes fabrica efectos homogéneos de poder. Se trata de una arquitectura que optimiza el espacio para aumentar la eficacia de la vigilancia bajo el principio de ver sin ser visto, lo que se traduce en una vigilancia permanente aunque no haya vigilante, porque simplemente no se sabe si quien vigila está o no está, o ni menos aún en qué momento y de qué modo lo hace. De ahí que se trate de una sujeción real que nace mecánicamente de una relación ficticia, y aquí lo importante, ya no es necesario recurrir a medios de fuerza para obligar al condenado a la buena conducta, al loco a la tranquilidad, el obrero al trabajo, el escolar a la aplicación, el enfermo a la observación de las prescripciones, etc. Y dice Foucault, ciudad apestada,
Establecimiento panóptico. Las diferencias son importantes. Marcan a siglo y medio de distancia las transformaciones del programa disciplinario. En un caso, una situación de excepción, contra un mal extraordinario, el poder se alza. Se hace por doquier presente y visible, inventa engranajes nuevos, compartimenta, inmoviliza, reticula. Construye por un tiempo lo que es a la vez la contraciudad y la sociedad perfecta. Impone un funcionamiento ideal, pero que se reduce a fin de cuentas, como el mal que combate, al dualismo simple vida-muerte. Lo que se mueve lleva a la muerte y se mata lo que se mueve. El panóptico, por el contrario, debe ser comprendido como un modelo generalizable de funcionamiento, una manera de definir relaciones del poder con la vida cotidiana de los hombres. Sin duda, Bentham lo presenta como una institución particular bien cerrada sobre ella misma. Se ha hecho con frecuencia de él una utopía del encierro perfecto. Frente a las prisiones ruinosas, hormigueantes y llenas de suplicio que grababa Piranesi, el panóptico se considera jaula cruel y sabia. El hecho de que haya, aún hasta nuestros días, dado lugar a tantas variaciones proyectadas o realizadas, demuestra cuál ha sido durante cerca de 2 siglos su intensidad imaginaria. Pero el panóptico no debe ser comprendido como un edificio onírico, es el diagrama de un mecanismo de poder referido a su forma ideal, su funcionamiento abstraído de todo obstáculo, resistencia o rozamiento. Puede muy bien ser representado como un puro sistema arquitectónico y óptico. Es de hecho una figura de tecnología política que se puede y que se debe desprender de un todo específico. Ahí es cuando Foucault introduce la noción de diagrama, ¿no? Como esta imagen es la máquina abstracta del funcionamiento del panóptico. Pero previo a eso, cuando él está desarrollando el panóptico, hace alusión a otra figura que es la menagerie, que era el zoológico real. Y Foucault dice, Bentham no dice si se inspiró para su proyecto en la Casa de las Fieras que Le Beau había construido en Versalles. Primera colección zoológica cuyos diferentes elementos no estaban, según era tradicional, diseminados en un parque. En el centro, un pabellón octogonal que, en el primer piso, solo tenía una estancia, el Salón Regio. En todos lados habrían amplias ventanas que daban a 7 jaulas. El octavo lado se reservaba a la entrada, donde estaban encerradas diferentes especies de animales. En la época de Bentham, esta casa de fieras había desaparecido, pero se encuentra en el programa del panóptico la preocupación análoga de la observación individualizadora, de la caracterización y de la individualización de la disposición analítica del espacio. El panóptico es una colección zoológica real. El animal está reemplazado por el hombre por la agrupación específica de la distribución individual y el rey por la maquinaria del poder furtivo. Esta es un poco la imagen, ¿no?, de la menagerie, que tiene un correlato con el propio diseño del panóptico de Bentham, ¿no? Y esto es algo que Foucault también señala como elemento. Dicho esto, y no sé, tengo poco tiempo, dicho esto, quería trabajar un poco la imagen de la continuidad multiespecie, ya termino, y tiene que ver con cómo muchos de los dispositivos orientados a los cuerpos, muchos dispositivos de castigo, de violencia y de los cuerpos, que están orientados a los cuerpos humanos, tienen su rastro genealógico también en relaciones vinculadas con los cuerpos animales, ¿no? Hay un ejemplo que siempre traigo, hay un libro fabuloso de Revil Nets que se llama Alambre de púas, una ecología de la modernidad, donde él presenta la invención del alambre de púas, ¿no? El alambre de púas, que tiene que ver con una solución técnica que surge en el oeste americano para resolver el hecho de que las vacas salvajes no se coman los cultivos, ¿no? Lo que se hacía era tratar de primero plantar espinos, árboles, arbustos, espinos, pero eso era muy costoso para la producción y luego se logra inventar mediante el abaratamiento del acero el alambre de púas, ¿no?, que nosotros conocemos, y cómo luego ese alambre de púas va circulando por el mundo y va generándose masivamente hasta llegar a la guerra de trincheras, pero también a los primeros campos de exterminio humano, ¿sí? En Sudáfrica, la guerra del Imperio Británico contra los Boer, donde logran cercar el territorio con el alambre de púas y luego eso va llevado
a otros campos de exterminio, como los campos nazis, por excelencia, que fueron posibles precisamente por el abaratamiento de la producción de hambre de púas, o los gulags soviéticos, entre otros. También, por ejemplo, acá aparece en escena también traje una imagen de un vagón para transportar animales, que también esos vagones también fueron usados por su accesibilidad para la transportación de humanos al campo de exterminio nazi. También acá en Uruguay se torturó en vagones, ¿no? Hubo gente secuestrada, desaparecida en vagones de tren. Digo eso también como imágenes de cómo estas relaciones de continuidades de usos comienzan a circular. Y quería traer brevemente el caso de La Tablada, que es un caso que yo vengo trabajando desde el año 2019, que es un antiguo mercado de ganado creado en el siglo XIX, en 1863, que funcionó hasta la década del 70, hasta el año 73, año del golpe de Estado, y que por ahí pasaba sobre todo la mayor cantidad de vacas del país. Era el principal mercado de venta de ganado del país. Eso da el nombre al Camino de las Tropas, que conecta La Tablada con el Cerro de Montevideo, que dirigiendo las tropas de ganado hacia los frigoríficos, hacia los saladeros primero y luego los frigoríficos, ¿no? Luego, este lugar cierra con la intervención de la dictadura. Eso también implica, es parte de la historia de la neoliberalización de los frigoríficos, donde ya el Estado pierde centralidad, cada frigorífico pesa su ganado, entonces esto se descentraliza, y luego esto se convierte en un centro clandestino de desaparición y tortura, que funciona entre el 77 y el 85, 84, y luego de eso, en democracia, se crea una cárcel de menores, que funciona del 88 al 2000, y luego una cárcel de adultos que funciona del 2002 al 2012, y luego hay un tercer intento de volver a producir una cárcel de menores durante el gobierno progresista que termina cayendo porque se declara como sitio de memoria este lugar, ¿no? Por lo que había pasado como centro clandestino. Pero yo tenía también esta imagen también de estas relaciones de continuidad que aparecen y cómo un lugar marcado por la circulación de cuerpos animales como las vacas fácilmente deviene en un centro clandestino y luego ya en la representación democrática casi que instintivamente dicen esto es un lugar de encierro, ¿no? Y traía estas imágenes también para pensar cómo se produce esta relación de continuidad, donde lo que está en juego en estas prácticas es también la definición de lo que es la propia vida, la definición de lo que son los cuerpos, y el límite entre humano y animal es un límite que está constantemente en tela de juicio y constituyéndose tecnológicamente a partir de estos dispositivos. Entonces, era un poco por ahí lo que quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a dar un tiempo para preguntas, para comentarios, para sugerencias. Si alguien se anima, tiene ganas de hacer algún comentario. Bueno, mientras piensan, traer quizá algún comentario, pregunta. Me pareció sumamente interesante que, digamos, lo variado de la mesa, pero que, bueno, lógicamente lo que se muestra es que el análisis que Foucault permite es lo que los reúne aquí. Puntualmente tenía un comentario, una pregunta para el trabajo de Micaela, y es cuando menciona esta idea de asociar el super-yo al panóptico, si has tenido la oportunidad, o si no es una sugerencia, de dar un pasito más, y si bien nos reúne hoy Vigilar y Castigar, y poder pensar la idea de la conciencia de sí, y con esto que Foucault trae en la hermenéutica de la diferencia entre el conócete a ti mismo y el cuidado de sí, que permitiría que Foucault lo trae, digamos, con las prácticas antiguas griegas, de una posibilidad de
de transformación del sujeto a partir de las prácticas, y que pondría un poco en cuestión el lugar que ha ocupado la modernidad, o que sigue ocupando, la idea de la conciencia corporal. Es una pregunta amplia, no tenés por qué haberlo trabajado, ni estudiado, ni simplemente es como un comentario que me trajo tu presentación, que de alguna manera también la pensé en el caso de Ismael, que evidentemente es un análisis que ustedes hacen en un contexto como muy, muy particular, donde el encierro ya no es metáfora, sino que no, se trata de unas ciertas condiciones donde habría que pensar que si hay unas mínimas posibilidades de pensar algo del cuidado de sí en ese tipo de dispositivos, ¿no? Comentarios, no tienen por qué entrar en eso, si quieren comentar algo, genial. Y para Gonzalo, nada, me parece muy interesante. Yo realmente no manejo estas lecturas de la cuestión de las interespecies, pero me quedé pensando en la cuestión antropológica, que es un libro que fue publicado el año pasado, que es parte de los inéditos y que corresponde al curso del 54 y 55. Y bueno, es un libro donde claramente Foucault no quiso publicar, pero que sí presentó y preparó un curso sobre, cómo el hombre pasa a ser, o el ser humano pasa a ser a tomarse como un objeto de conocimiento. Bueno, nada, si habías pensado que por ahí algo podía articularse, pensarse, son preguntas que exceden a vigilar y castigar, entonces siéntanse en la libertad de comentar algo o no. Es por donde disparó mi reflexión. Bueno, en mi caso en realidad es un trabajo muy amplio, es un trabajo más que nada exploratorio sobre el cuerpo. Hay más preguntas que respuestas, porque bueno, fue para la creación de este trabajo final de grado, tomé muchos autores de muchos lados, hice como un menjunje de todos lados para poder darle explicación a esto que pasaba, que en realidad no tenía como una base teórica el trabajo escrita, sino que bueno, fui un poco como armando un puzzle y generándome preguntas a mí misma de bueno, qué era lo que sucedía. Y bueno, en cuanto al autoconocimiento y la conciencia en sí, lo que yo sentía que bueno, un poco sucedía era cómo iban apareciendo desde el inconsciente información, porque no era algo que en realidad que lo buscas de forma, ¿no? Más específica, sino era algo que emergía, ¿no? Sin el hecho de estar pendiente de qué era lo que estaba pasando, sino que bueno, se iba dando ese conocimiento, esa información, y se iba logrando como una interpretación y una conciencia de bueno, aparece esto, ¿no? ¿Qué hago con esta información que aparece? Y cómo la voy pensando en ese momento y obviamente a posteriori. Esto también es como se trabaja de forma grupal, entonces hay un momento donde uno comparte qué es lo que vivenció, qué es lo que pasó. Y yo también ahí, en cuanto al super yo, empiezo a hacer como una cuestión también comparativa de que en el momento de trabajo extracotidiano lo que empieza a suceder es que el que empieza a tomar el mando en realidad es el ello, empieza a jugar más el deseo ahí, ¿no? de lo que surge en el momento y empieza a desaparecer ese control corporal disciplinario y empieza a jugar eso otro, ¿no? Donde el inconsciente toma el mando,
donde el deseo y la catarsis y no la cuestión de inestabilidad y desequilibrio y bueno, la falta justamente de control, ¿no? Empieza a haber un descontrol de mucha cosa que obviamente eso se tiene que poder después como ordenar y darle un sentido para poder ser consciente de esa información y de ese trabajo y empezar un poco ahí como a ordenar eso, pero sí es como una forma más terapéutica, donde uno empieza a buscar y a ser un poco más consciente de nuestro cuerpo y de la unión del cuerpo-mente, rompiendo esta dicotomía, y empieza a jugar un poco más eso. No sé si te respondí la pregunta o no, pero por ahí. Gracias. Bueno, interesante la pregunta. Uno siempre de su especificidad o su campo de actuación siempre piensa en las... Lo interesante es estar pensando en posibilidades. Recientemente se festejaba un evento internacional en memoria de Mujica y me acuerdo de lo que decía, ¿no? de hay que luchar contra la desesperanza, ¿no? Y lo que nos pone ahí la posibilidad de pensar. Digo esto porque, bueno, indudablemente la cárcel es una institución súper cerrada en donde el dispositivo disciplinario, lejos de estar agotado, como mencionamos en la ponencia, se actualiza en la racionalidad contemporánea del liberalismo. Y la función de producir lo criminal es quizá la función que le da coherencia al actual sistema, más allá de los discursos, a la cárcel. Entonces esa batería disciplinaria cumple esa función de forma muy eficaz. Yo creo que, como decía, bueno, uno está enamorado de lo que eligió ser o de lo que hace, pero en esto que traía Gonzalo, de la producción, a partir de las disciplinas de la producción, de lo corporal, y por eso nosotros colocábamos como que veíamos o visualizábamos o entendíamos a partir de los discursos la clase de educación física como una introducción en el tiempo y en el espacio de la prisión, como una posibilidad de que quizá estas cuestiones que traías vos, Agustina, más de lo antiguo, vinculadas al cuidado de sí, a la espiritualidad, como esa forma de acceder al conocimiento que implica Foucault, la hermenéutica del sujeto, como el conocer, como la transformación, que implica la transformación del sujeto, ¿no? Me quedo con este párrafo que les leía de una de las entrevistas de las personas que participan de las clases, porque él decía, y me ha sorprendido de buena manera el compañerismo que hay, cómo los compañeros se brindan uno por el otro. La verdad que uno pensaría que una institución como esta sería una batalla, y es al contrario. Recientemente estuvimos como 3 semanas que no pudimos ir porque estaban encerrados o embomados, como le dicen ellos cuando le pasan el candado, porque había habido peleas con cortes carcelarios, entonces estaban disciplinados hasta encerrados. Sin embargo, esa lógica, en la dimensión estratégica, lo que pasa en la práctica concretamente, donde los cuerpos se constituyen en las relaciones de poder, en la clase de educación física se instauran otras lógicas. Ahí ese espacio, está bien, uno puede, es cierto, lo cuidan porque es la oportunidad de tomar aire y sol, está bien, pero de todas formas pasan otras cosas, ¿no? Ellos mismos se sorprenden de que hay compañerismo, de que rompen por un tiempo determinado esa necesidad imperiosa de estar alerta en defensa o al ataque del otro para sobrevivir, y se rompe en ese momento. Ahí hay, en esa dimensión estratégica de las prácticas, si se quieren, empieza a jugar para mí la espiritualidad, porque hay un conocer, ¿no?, que transforma en alguna medida el sujeto porque instaura otras relaciones. De eso habla Foucault, de lo que traía Gonzalo, de esa lucha de poder que empiezan a materializar cuerpos y esa materialidad se va reactualizando.
quizá no, pero bueno, hay que luchar contra la desesperanza, decía Pepe, ahí estamos. Gracias. La cuestión antropológica. Te maté, ¿no? No, compré el libro y lo guardé en la biblioteca puesto. El día de la presentación. del libro lo compré. Ay, bueno, está puesto ahí todavía. Pero yo, claro, ahí apeló más a esa imagen de, bueno, a las palabras y las cosas, con esta imagen de la producción del cuerpo, el ser que trabaja, el ser que vive, el ser que habla, ¿no? Esa producción que Foucault genera, esa figura hombre, que es la base del humanismo, la base de las ciencias humanas. Pero también, luego, cómo ese propio humanismo está inserto también en una maquinaria que va más allá de los límites occidentales, ¿no? Por eso que, por ejemplo, un autor como Achille Bembe trabaja el hecho de, bueno, que conceptualiza la idea de la necropolítica, ¿no? Como una política de la muerte donde se produce en los campos, en las plantaciones, con esclavos, en las colonias. Y eso también pone en juego cómo ese artefacto, esa figura hombre está justificando, sirviendo también de artefacto que discierne entre qué es humano y qué no es humano, qué vida puede ser tratada de cierta manera y cuál no de otra, ¿no? Entonces hay una relación de continuidad. Y toda esa discusión acerca de la producción del humano y los límites de esa humanidad, animalidad, y también cómo a veces en ciertos discursos lo animal aparece como un sustrato biológico de base, es cuestionado en el campo de los estudios animales, por ejemplo, ¿no? Esta imagen también así como el humano no es esencial y sustancial, lo animal tampoco, ¿no? Porque a veces hay una crítica de que el humano es contingente, es una producción, pero lo animal no, ¿no? Lo animal aparece como si fuera esa base biológica. Y precisamente esta perspectiva lo que hace es entender que lo animal también se está produciendo en esa relación, ¿no? No solamente que se produce el humano, sino que a la vez se está produciendo esa animalidad, ¿no? Y esto vuelve a situar el campo en la relación, ¿no? En el campo de fuerzas. Así como los cuerpos son objetivo del poder, también son efectos del poder, esos cuerpos son cuerpos que hoy podemos llamar animales, o podemos llamar bacterias, o podemos llamar, y que forman parte de esas relaciones, ¿no? Entonces, un poco esta imagen de poner en cuestión este límite antropomórfico, esta producción del humano, tiene que ver también con entender cuál es el campo de relaciones y qué cuerpos están produciendo en esa relación, ¿no? Qué cuerpos plurales, ¿no? Y donde el humano está constituido por esas relaciones. Es imposible desproveer lo humano de todos esos vínculos, ¿no? Es imposible desproveer lo humano de las bacterias. Es imposible desproveer lo humano de otras formas de vida, como el animal, ¿no? O de los otros animales, como dice Morisot. Es imposible, ¿no? Entonces, creo que ahí un poco está la cuestión, ¿no? Por tirar algo, para no responderte lo de la cuestión antropológica. Para no responder. Bueno, gracias. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Yo para todos, lo que quieran. No, en esto de la animalización, en lo carcelario, ¿no? Aparece mucho en lo discursivo. Y ustedes están planteando de una forma, bueno, Gonzalo más desde las cosas, digamos, la materialidad de lo que es las prisiones, digamos, como funcionamiento. Y bueno, Ismael más como desde el castigo, no cómo se castiga, hay como una relación entre lo que están planteando, cómo se castiga, digamos, a los animales, o cómo se les trata de manera cruel y cómo eso se reproduce en el sistema carcelario. Encuentran una relación en eso, digamos, además de lo discursivo, el castigo del cuerpo, digamos, en las prácticas que están haciendo, y en otra forma de relación, en esto que decís, cuando se producen otras cosas. O bueno, Gonzalo, ¿no? En esto de la reproducción, digamos, una forma de castigo animal en las prisiones. Capaz que para romper el hielo, así, esto, lo primero que me viene a la cabeza es el racismo de Estado, en Foucault, ¿no? Como noción, como concepto,
que desarrolla ahí en Defender la Sociedad, donde él dice, ¿qué pasó con el viejo poder soberano? El poder soberano sigue subsistiendo, este poder de decidir quién vive y quién muere, sigue existiendo en las sociedades de normalización, en la sociedad del biopoder, bajo la forma de racismo de Estado, ¿no? Y el que es el racismo dice, bueno, es la intervención sobre el continuo biológico. Entonces, creo que esa imagen de esa intervención sobre el continuum biológico es potente, porque la biología no empieza ni acaba en un cuerpo X, ¿no? Sino que la biología es una relación múltiple, ¿no? Que tiene que ver con la vida y su entorno, es inseparable, y esas vidas con relación con otras vidas. Y creo que ahí está el juego de cuándo se interviene, ¿no? ¿Qué es humano? También es parte de esa cisura, ¿no? Ese quiebre. ¿Esto es una vida digna de ser vivida o es una vida digna de muerte, ¿no? De ese corte. Y creo que en esa escala de valor de la vida está el tema de una jerarquización de formas de existencia, ¿no? Del humano hasta la cucaracha, ¿no? Uno podría pensar cómo es ese juego, ¿no? Y ahí muchas veces el tema de la animalización y también la desanimalización juega un papel importante, ¿no? Muchas veces la animalización ha sido también el quitarle al humano una cualificación, ¿no? Cierto... Sí, a los campos de concentración, por ejemplo, ¿no? Sí. Alimentando animales y mostrando a los judíos que valían más, que merecían el alimento mejor que... Pero, por ejemplo, también en los animales se da la desanimalización, ¿no? Porque sí. Muchas veces en los mataderos, por ejemplo, el primer movimiento es una muerte, digamos, procesual, ¿no? Por etapas. Y es una muerte que capaz que ya comenzó cuando nació la cría del ternero, y ya estaba en un campo que estaba destinado a eso, es una vida para ser muerta, una vida muriente, dice Stanescu, un teórico de los estudios biopolíticos de animales. Pero en un momento cuando llega al matadero y se hace, el noqueo, y se levanta el animal, lo primero que se le hace, que es interesante, es sacarle el rostro, ¿no? Por ejemplo. Quitarle el rostro es el primer movimiento, entonces, para que luego poder hacer los cortes. Entonces, que ahí también hay todo un proceso de cómo se desanimaliza el animal para convertirlo en carne, por ejemplo, y tiene que ver con con intervenir sobre esas continuidades biológicas, ¿no? Y esto de la metáfora que traías en las cárceles, creo que aparece, a veces se deshumaniza o se animaliza para poder de alguna forma actuar sobre esa forma de salida. Sí, totalmente de acuerdo. Me lo ponía a pensar ahí escuchando la presentación de Gonzalo y tal, lo acaba de explicar muy bien, claro, y solamente un comentario, ¿no? Pensar en nuestros actuales sistemas, en cómo vamos conformando como sociedad el sistema penal y cómo se administra el castigo. No hace mucho, en 2014, teníamos un senador de la República que proponía mandar después además de los impulsos de la baja de imputabilidad, mandar a los menores en conflicto con la ley a la isla de ratas y encarcelarlos en una, ¿no? Como se deshumaniza. La isla de ratas, la que está en la bahía del Cerro, hacer una cárcel, el senador proponía hacer una cárcel para menores ahí, tirarlos ahí, una especie de dispositivo de la lepra, ¿no? Sin embargo, esto que traía Gonzalo, lo traigo el comentario para pensar esto de la deshumanización y humanización, ¿no? Porque la luz, con nuestro actual sistema legal, humaniza otros castigos, ¿no? Estamos pasando en la opinión pública por el juicio por una de las mayores estafas. Hay que ver ahí cómo se humaniza el sistema penal, justamente, a dónde van a ir a parar, a qué cárceles, ¿no? Hay un senador ahora de la República también, seguro no está encarcelado ex senador, no está encarcelado en estas instituciones, y sin embargo, es muy subjetivo, pero me hace acuerdo un spot que parecía Gabriel Pereira ahora, salía corriendo con un televisor y decía, bueno, si me robo un televisor en tu casa, mando 4 años o 6 a partir de la luz, y la mayor estafa nos llegan creo que a 2 años,
domiciliario, con posibilidad de estar en tu casa, y sin embargo arruinaste no sé cuántas familias. Entonces el sistema penal se deshumaniza rápidamente contra algunos, ¿no? Me acuerdo de cuando trabajaba en una escuela, no importa cuál, en algún lugar, algún niño daba la casualidad que era el hijo del narco del barrio donde yo estaba trabajando y me decía, y yo le decía, bueno, pero vos que tenés todo para salir campeón, digo, era súper inteligente, y además la clase que encantaba la educación física, digo, ¿por qué no hablas con tu viejo para...? No, si me dice Ismael, tenía 11 años, dice, vos sos muy... no fue iluso lo que me dijo otras palabras que utilizan ellos. Me dice, yo ya tengo mi destino escrito antes de nacer. Y tenía 11 años, ¿no? Y ya está escrito antes de nacer, que capaz que ahora está ya institucionalizado. Y bueno, el sistema penal se humaniza y se deshumaniza continuamente y a veces de forma bastante cruel. Yo quería agregar una cosita nomás que me llama como un poco mucho la atención, esto de lo humano deshumanizado, ¿no? Lo animal, lo humano, y justamente en el trabajo extracotidiano, cuando estás como en ese estado de experimentación, se le dice entrar en estado animal, y es como un poco, no sé, pensándolo también un poquito ahora, como buscar un poco esta cuestión de lo innato, ¿no? Y de la experimentación de qué pasa si rompemos un poco como la estructura humana de cuestión de lo social y las demandas y el cuerpo como dominado, ¿no? Y como, bueno, qué pasa cuando hacemos este pasaje hacia el estado animal y experimentamos un poco por ahí. O sea, me quedé como pensando, como pensando en la unión de las ponencias. Eso que decías tiene mucho que ver con esto de desnaturalizar aquello que se nos impone, ¿no? Como sociedad disciplinada, ¿no? Y todo el tiempo vigilada. Cuando hablaba Micaela sobre el tema de la cotidianeidad, que desde que nacemos nos están enseñando justamente a estar en esta sociedad organizada y disciplinada, que me parece, bueno, simplemente sentate así, parate derecho, o sea, todo el tiempo como controlando nuestros cuerpos en relación a lo que la sociedad nos está imponiendo como orden, como forma de ordenarnos en la sociedad. Entonces yo pensaba, si en esas simples cosas de la vida cotidiana que hablaba Micaela, y pensando desde Ismael que su vivencia en la cárcel, cómo esos cuerpos, y además peor situación, ¿no? Esto de las enfermedades, de la exclusión, la marginalidad, ¿no? de esos cuerpos, justamente para volver a ordenar y disciplinar a la sociedad, ¿no? Y eso que vos decías, cómo cuando salen al patio, cómo logran sentirse un poco humanizados, ¿no? Como la persona decía, el preso se acuerda cuando empieza a conectar con otras instituciones, con otros actores sociales, y sale de la celda, se acuerda que son, y lo decían ellos, ¿no? El preso se acuerda que son, antes estaba deshumanizado. Sí, pero por ejemplo, ahí hay que tener cuidado con la humanización, digo, porque incluso en Vigilar y Castigar, Foucault está diciendo, bueno, el suplicio, ¿no? Arranca con el suplicio de Damián, que era otra forma de gestión de los castigos, ¿no? Y de ahí enseguida cómo cambia eso en poco tiempo, hay un salto donde cambia. Y ahí él dice, hay un proceso de humanización del sistema penal. Pero cuidado, es un poder mucho más sutil. Entonces a veces en denunciar la barbarie, no sé cuánto, y se va produciendo
una forma que es más sofisticada de poder. ¿No? Digo que humanizar no quiere decir que sea algo bueno, ¿no? Y deshumanizar algo malo. Es en qué momento esos procesos se activan o se comienzan a funcionar, ¿no? Y en eso también porque... No, esto que animal, incluso cuando podríamos pensar que animal es una noción bastante especista, ¿no? Esta imagen, dicen ser antiespecistas, ¿no? Porque animal le llamamos a un conjunto de vidas muy diversas que van desde el piojo, la cucaracha, el perro, el gato, y son un gran paquete, humano, animal. Entonces, cuando en un punto, en todo caso, somos animales, son otras formas de otros animales, y esta imagen también de, insisto, de cómo romper esa imagen de que recién conectamos con el animal cuando se supone que ponemos en suspenso cosas racionales, cuando los humanos que somos animales. No, esta imagen, no hay que hacer todo un ejercicio de construcción para llegar al animal. Lo animal está en nosotros, ¿no? Acá. Muy bueno. No iba a decir nada porque llegué tarde y escuché un poquito tu presentación y después la de Gonza. Pero bueno, ahora que surgió el intercambio para decir una cosita. Que claro, a mí me gusta mucho el capítulo de lo carcelario, de vigilar y castigar, porque ayuda como a visualizar esto del adentro afuera y como problematizar estas ideas que están muy metidas cuando pensamos en la cuestión de la cárcel, de la rehabilitación, de la humanización, ¿no? Entonces, o de la sociedad, ¿no? Que es como la sociedad parecería que está afuera y lo que sucede adentro es como otra cosa. Entonces, la idea de lo carcelario como ese derrame que nos permite visualizar que ese adentro afuera está derramado de alguna manera o suceden otras cosas, me parece como súper interesante, tanto para pensar la cárcel como institución, que justamente la saca del lugar de esa organización para pensar en otras fuerzas, como para pensar otras cosas también. Y pensaba un poco en la relación, a mí me ha servido mucho para problematizar esta idea del proyecto de humanización carcelaria, de la supuesta benignidad de las penas, que a veces es difícil entrarle a eso porque parecería que uno está proponiendo cierre de que ahí no se sabe lo que pasa, ¿no? Porque es difícil como cuestionar la idea de la rehabilitación, pero a mí me parece que es muy complicada. Y lo otro que pensaba es, por ejemplo, poder observar estas cuestiones de los animales, porque a mí me ha pasado de estar entrando a una cárcel con todo el dispositivo y los perros, por ejemplo, me pasan sin dejar cédulas, sin pasar por la escala, nada, ¿no? Como entran, salen, o las palomas que andan por ahí revoloteando y muchas veces cruzan las rejas, o bueno, las ratas, ni hablar, ¿no? Entonces, como esto de las continuidades y poder visualizar algunas fronteras que se cruzan y poder mirar otros animales cómo están circulando por lo carcelario me parece también como algo interesante observar. No sé mucho qué podemos decir de eso, pero sí en principio como prestarle atención a otras cosas que están sucediendo ahí. No sé si alguien quiere hacer un comentario, si no cerramos. Gonzalo. Bueno, entonces damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a los tres expositores y al público. Nos vemos de tarde. Y nos vemos en la última mesa a las 16 horas en este mismo salón. Bueno.